Buenos días de nuevo a todos. En este nuevo domingo, en este nuevo día del Señor, donde nos podemos congregar siguiendo el ejemplo de los cristianos del primer siglo, de la iglesia naciente y ejemplar que se congregaban cada primer día de la semana. Con el tiempo se le llegó a conocer como el día del Señor. Por lo tanto, para mí es un día especial. Nuestro servicio, nuestra reunión de domingo, nuestro tiempo en la iglesia, pues sigue siendo algo que me emociona, me conmueve, me maravilla, me ilusiona, todavía despierta en mi corazón, pues como digo, expectativas en el propio futuro, no solamente de mi vida ni de mi entorno inmediato, sino de toda la iglesia donde vivo, donde sirvo, con muchos de vosotros. Todavía tenemos el peso, ¿no?, de esta ola de contagio y de terrible enfermedad que está constantemente planeando encima de nuestras cabezas, y todavía no podemos estar juntos al modo que nos gustaría con personas que fielmente y a lo largo de años se han congregado con nosotros, y les echamos mucho de menos. La verdad que les echamos mucho de menos, pero a la vez creemos que para ellos y para nosotros esto que hacemos es lo mejor, y ellos lo comprenden perfectamente, y es más, creen que es la manera en la que debemos de hacer las cosas. Oramos que el Señor nos dé sabiduría para ir tomando aquellas decisiones apropiadas y correctas dentro del tiempo que no invita a aventurarnos con una fe equivocada o con una idea equivocada del cristianismo. Cristo también sabía retirarse, y era Cristo, y sabía hacer algunas cosas para no adelantar acontecimientos que llegarían en el momento que tenían que llegar. Por lo tanto, que Dios nos ayude a ser también sabios en este tiempo. Y pienso que llegaremos o lograremos, con la ayuda y la gracia de Dios, pues encontrar lo que el Señor tenga para nosotros en nuestro futuro inmediato. Es verdad que las cosas en España no van bien, y el problema sigue estando y el problema sigue creciendo, y que no tenemos que mirar hacia Cataluña. Aquí ya en Galicia tenemos varios brotes, varios núcleos donde se están realmente acrecentando los contagios. Uno aquí en Betanzos, muy cerquita de nosotros, otro en La Mariña, que parece ser que va un poquito a menos, pero bueno, Cataluña está ya contando 1000 casos diarios. Por lo tanto, las cosas creo que pueden cambiar en cualquier momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cuidarnos y el protegernos a nivel de encuentros con otras personas es la única manera de frenar el contagio. Entonces tenemos que prepararnos para que los gobernantes tomen decisiones que igual no son las que nos han gustado, porque ya sabemos qué es lo que se vive cuando somos restringidos en nuestras libertades, pero a la vez también rogar al Señor que, no sé, que nos dé sabiduría y que pueda obrar en medio de todo esto que es tan terriblemente duro para nuestras mentes y corazones. Oramos por su ayuda y por su gracia. Estaba contento escuchando a Eugenio, a José, al tiempo de adoración. Y me uno al saludo, por supuesto, del comienzo de todos, aquellos que estamos aquí y aquellas personas que los domingos nos están siguiendo por medio de nuestra emisión en esta plataforma de YouTube que tenemos, y que tanto trabajo está dando a algunos hermanos, a algunas personas que se dedican al aspecto técnico, y que realmente es un poco lioso. Pedimos perdón a aquellas gentes que a veces no tienen la emisión como les gustaría, pero estamos trabajando como podemos.
y a la vez te advierto que esta cámara también te está mirando a ti, no solo me está mirando a ti, tiene varios ángulos, da así vueltas, y está ahí un poco, después le pasa datos allí a Lu de nuestros comportamientos congregacionales. Entonces estaba escuchando a José y a Eugenio, y en mi corazón una vez más me venía el agradecimiento pues por la iglesia, ¿no? Por el grupo de personas que somos, por los tiempos por donde vamos atravesando, no con poca dificultad, pero sí con abundante gracia, muchos asuntos de nuestra vida, ¿verdad? Como digo, todos contamos, ¿verdad? La gracia de Dios y los asuntos por donde el Señor nos ha llevado, y se nos llena la boca de agradecimiento, se nos llena la boca de ánimo, ¿no? Y sobre todo para aquellos que hemos podido vivir un poquito más cerca algunos asuntos, pues todavía el corazón se te conmueve, ¿no? Muchísimo más. Es una maravilla ver a estas generaciones jóvenes como Dios los está madurando, y por supuesto les animo a que se cuiden mucho y que realmente entiendan que lo que tienen al frente es una batalla dura. Tenemos un enemigo común, pero hay muchos frentes de batalla abiertos, y que realmente la conquista de vuestro corazón por aquel que odia vuestra alma va a ser constante. Entonces, que Dios os dé ojos, corazón, para determinar quién es el único y verdadero Dios a quien os debéis, a quien debéis servir, a quien debéis amar encima de todo, y en quien realmente se encuentra vuestro único futuro, en Cristo. Que el Señor os ayude a caminar en esta vida, en esta manera. Y a los más mayores, pues, ¿qué puedo decir? Todavía Dios cuenta con nosotros, todavía hay cosas por hacer, y eso también me llena de ánimo. Vamos a volver al tema que nos está ocupando en el capítulo 2 de Levítico. No vamos a desarrollar, como diríamos, los primeros versículos, porque ya sabemos que estamos ahora desarrollando en una forma temática lo que tiene que ver con Cristo y con su humanidad perfecta. Pero sí creo que sería bueno recordar, como hicimos el domingo pasado, en el capítulo 2 de Levítico, lo que es objeto de nuestra enseñanza y de nuestra predicación en los últimos domingos. Estamos viendo la ofrenda de cereal, la ofrenda de flor de harina, y la estamos viendo abrazando el significado del tipo que representa en cuanto al antitipo que le corresponde, que es Jesucristo en su humanidad. Hemos visto claramente y hemos tratado de separar, aunque para nosotros nunca vamos a separar, porque sabemos que toda la cadena de sucesos nos lleva a una historia completa, y es la historia de la redención. Pero lo que estamos tratando de ver juntos es la importancia de la doctrina de Cristo en su humanidad y lo que aquí se nos está enseñando. Hemos podido aislar esta ofrenda de todo aquello que le relaciona con el pecado, o lo que tiene que ver con la imputación del pecado a aquel que no tenía pecado. Y eso lo vimos, que aún en el sacrificio de holocausto no tenemos esta enseñanza presente, le vemos en el sacrificio de pecado. Aquí realmente no hay derramamiento de sangre, y por lo tanto estamos claros y estamos entendidos, no tenemos dudas en cuanto a que está hablándonos de Cristo en el desarrollo de su propia humanidad. Y por lo tanto vemos que el fundamento de lo que aquí se nos enseña, o sea, la flor de harina, es un tipo de Jesús en su vida, en su humanidad, viviendo, caminando, sirviendo y dándonos ese perfecto ejemplo maravilloso. Y todavía no hemos podido avanzar hacia adelante. Sabemos que lo que tenemos al frente son esos elementos, esos materiales que se añadían a esta ofrenda, que era el aceite, el incienso, la sal, y hemos visto que cada uno tiene sus propios significados, más esos materiales prohibidos que eran la levadura y la miel, con sus significados también.
Y después veíamos las diferentes formas de elaborar esta ofrenda que tenían que ver con los sufrimientos de Cristo en cuanto a su humanidad. Y para quién o quién disfrutaba de esta ofrenda, que era Aarón y sus hijos, que tipifican la iglesia. Es normal y realmente nos daremos cuenta que abundar o extendernos en lo que estamos haciendo es mucho más importante, ya que el resto de las cosas van a depender de esto que estamos enseñando y por lo tanto en sí mismas ya se irán reduciendo. Es mucho más importante la humanidad de Cristo y tiene un elemento mucho más desarrollativo en cuanto a que es mucho más lo que vamos a encontrar que, por ejemplo, lo que Aarón y sus hijos representan. ¿Por qué? Bueno, pues porque en cierta manera de Cristo depende todo. Entonces, en el último domingo hemos estado viendo el asunto en cuanto a qué. A que una de las maneras para poder beneficiarnos del impacto ejemplar de lo que es Cristo en su humanidad perfecta, como un ejemplo para nosotros y a la vez como un ejemplo de vida y realmente como un desafío a lo que es nuestra vida diaria, tiene que ver con que la palabra, como bien enseña el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, que esta palabra de Cristo abunde, more abundantemente en nuestros corazones. O sea, abundante quiere decir que no es escasa la verdad bíblica de nuestro corazón, que no andamos medio cojos, que no nos está faltando una clara y equilibrada enseñanza. Esto no quiere decir que no tengamos que crecer en el conocimiento, en la experiencia o en la comprensión de la palabra. Creceremos en esta gracia hasta que muramos en esta vida o hasta que el Señor nos lleve, ¿sí? Pero a día de hoy cada creyente, cada cristiano tiene que ver esta realidad en sí mismo, porque es la única manera, evidentemente, de poder confrontar las batallas que vienen enfrente y evidentemente es la única manera de poder vivir sobreedificando y edificando conjuntamente con nuestros hermanos la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando estamos pensando en estas cosas, nosotros tenemos que ver esta palabra abundando. Esta palabra es esa voz que nos está enseñando que no necesitamos oír otras voces, no necesitamos conocer a extraños, porque conociendo la voz del pastor es suficiente. Amén. Y la voz del pastor está aquí en esta palabra. El Espíritu Santo trae claramente esta voz a nuestros corazones y nos enseña la vida que debemos vivir. Y oímos la voz, y ese escuchar voz sabemos que es algo más que oír. Evidentemente es obedecer, es practicar, es desarrollar. Y en esto estuvimos el último domingo para aquellos que en cierta manera pues nos conviene recordar. Hoy vamos a tratar de ver el equilibrio en el carácter de Jesucristo. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si algo tiene el ser humano, si en algo podemos apreciar o en cierta manera denunciar de lo que el ser humano es desequilibrio. Los cristianos fracasan por desequilibrio. Los cristianos pecan por desequilibrio. El creyente pasa del negro al blanco por desequilibrio. Pero el Espíritu Santo no tiene ningún desequilibrio. El Espíritu Santo es aquel que equilibra los atributos perfectos de la naturaleza de Dios y establecido en nuestra propia vida, que soy y eres un templo del Espíritu Santo, te permite y te da la posibilidad de vivir la perfección de carácter. Amén. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de la perfección de carácter, estamos hablando de la perfección de carácter. Es posible tener una perfección de carácter por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo que está habitando tu vida. Esto no está en ninguna manera en contradicción con nuestra imperfección humana todavía por naturaleza, todavía por la posibilidad de pecar, todavía por aquello que carnalmente se levanta contra la verdad de Dios que quiere espacio en nuestros corazones.
Y por lo tanto tenemos que ver las cosas con su justa explicación para tener el equilibrio en nuestra propia comprensión. No justifiques tus pecados por tu humanidad imperfecta, eso no es bíblico. Nunca encontrarás un texto que te diga esto o que te lo respalde. Otra cosa es comprender que en nuestra humanidad es posible pecar. Amén. Es posible hacer muchas cosas mal. Amén. Yo, tú, todos los creyentes. Pero nunca justificaremos nuestros pecados en nuestra humanidad carnal. Porque Cristo murió en una cruz. Porque Cristo derramó una sangre. Porque Cristo se hizo pecado por mí. Porque Cristo fue el sacrificio perfecto. Entonces, cuando yo puedo tener esta comprensión y puedo tener a mi lado al mejor aliado, que es Cristo, resucitado y sentado a la diestra de la majestad en las alturas, como hemos dicho en el último domingo, Hebreos 7, 24 y 25, aquel que es poderoso para salvar a los que se acercan por Dios a Él. En esta mañana hay personas que pueden ser salvadas, que la humanidad de Jesucristo les va a mostrar la vida de un hombre perfecto, impecable, sin pecado, un hombre ejemplar, un hombre bueno. Alguien donde no hubo una sombra de maldad, nunca una mala inquietud, nunca una inclinación a la tentación. Y un hombre que fue a la cruz para que tú fueras salvo. Por lo tanto, es para ti este mensaje. Para aquellos que sin Cristo en esta mañana están dirigiendo su alma a la eternidad del infierno, sin Dios, sin gloria, condenado, excluido de la gracia de Dios. Pero también para nosotros sabemos que es aquel que intercede constantemente a tu favor delante de Dios y que constantemente muestra ese trono de gracia, no solamente al pecador, sino también al creyente, que viene a alcanzar ese oportuno y bendito socorro necesario para los momentos importantes de batalla en nuestra vida. Esos momentos que tú estás viviendo ahora o que has vivido o que hace unos instantes o que vas a vivir. Solamente hay un lugar de refugio y ese se llama Jesucristo. Si hay buenos ministros en la iglesia, si hay buenos pastores en la iglesia, si hay buenos ministerios en la iglesia, todo nos va a dirigir siempre a ese lugar bendito que es el trono de la gracia. Nunca un hombre de Dios te dirigirá a otro lado. Nunca un hombre de Dios te dirigirá a él mismo, siempre te dirigirá a Dios. Ese es el trabajo ministerial. El otro día hablaba con personas que posiblemente el Señor hará de ellos buenos pastores en el futuro. Y les dije algo, les dije, mira, un pastor no es para que le sigan. El trabajo del pastor es seguir a las ovejas, estar detrás de ellas constantemente, preocuparse, buscarlas, traer a la que se escapó, dejar a 99, ese es el trabajo del pastor. Y por supuesto, entendiendo lo que aquí estamos hablando en cuanto a la insuficiencia humana de todos los hombres. Cristo, el ejemplo supremo. Amén. Entonces podemos ver perfectamente esa dirección, que el Espíritu Santo, el gran intercesor aquí en la tierra, en nuestros corazones, delante de Dios, y a Jesucristo, el gran intercesor en el trono de Dios. Dos intercesores a tu favor. ¿Qué te falta, hermano? ¿Qué nos falta para vivir una vida perfecta? A veces no vivimos porque estamos encaprichados con los disfrutes de la carne. Nos gusta la carne, nos gusta este mundo, nos gusta lo que tiene este mundo, nos gusta el placer de este mundo. Somos muchas veces hedonistas, queremos el placer propio. El hedonismo se convierte en egoísmo, únicamente vives preocupado por ti y para ti, en lo que a ti te molesta o en lo que a ti te agrada, y desde ahí mides la iglesia y a todo el mundo. Esto es un fracaso antes de empezar, querido hermano. Y por eso fracasamos tanto. Porque el equilibrio solo se encuentra en la mente santa y perfecta de Jesús. Ay. ¿Cuánto nos queda, verdad? Hay trabajo. Si alguno aquí en esta mañana cree que esto no es para él o no es importante, entonces está muy despistado en la iglesia.
Amén. Ahora vamos a ver ese perfecto equilibrio. Vamos a ir a Juan 6 y vamos a estar con algunos asuntos de un carácter tremendamente profundo. Asuntos que nos van a invitar, que nos van a desafiar, que nos van a exhortar, que en cierta manera también nos van a zarandear un poquitín, que nos van a advertir, que nos van a ayudar. Bueno, vamos a ir al versículo 1 del capítulo 6 y vamos a leer únicamente, que nadie se asuste, sabemos que tiene muchos versículos este capítulo 6 de Juan 71, pero vamos a leer los 12 primeros versículos. Y evidentemente parte de este capítulo fue al día siguiente, del otro lado de la orilla, entonces nos vamos a quedar aquí. Y desde ahí vamos a tratar de desarrollar en esta mañana. Bueno, dice así, tenemos un relato importante. Algunas cosas curiosas de este relato es que es el único que está en los 4 evangelios. Esto ya es un dato muy curioso. Mateo, Marcos, Lucas y Juan relataron la alimentación de los 5.000. Estamos ante el milagro más grande que Jesús hizo públicamente y ante muchas personas. Él hizo todos los milagros que él hacía, eran perfectos, preciosos, eran una evidencia de su omnipotencia divina, pero aquí estamos ante un milagro que es tremendamente grande por las condiciones que se dieron y por todo lo que aquí sucedió. Y por lo tanto estamos ante una gran enseñanza bíblica. Por otro lado, estamos ante una enseñanza que no solamente nos está mostrando a Jesús. Como bien dice el Salmo 45:2, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Dice que la gracia de Dios se derramó en tu lengua, porque tú eres el más maravilloso. Estamos ante Jesús, pero a la vez estamos ante un ejemplo de servicio para nosotros. Una enseñanza siguiendo el ejemplo de aquel que es nuestro maestro, que es Jesús. Y por lo tanto aquí tenemos mucho que aprender, cada uno de aquel que nos está enseñando. Vamos a leer lo que la Biblia nos ha dejado aquí. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Es un nombre de un emperador romano, esto es un lago de agua dulce que era muy grande, que estaba al norte, donde sigue el río Jordán hacia el sur y después desemboca en el Mar Muerto, ¿sí? Este es un lago tremendo porque tiene connotaciones físicas y meteorológicas muy sorprendentes. Hay olas, hay mareas tremendas y bueno, es un lago que da vida a los pescadores de este tiempo. Estamos en Betsaida, de donde eran algunos discípulos que los vamos a mencionar. Siguiente, estamos en el lado noroeste del lago de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esto, hablamos de multitud, estamos hablando de multitud, ¿sí? Te puedes imaginar la escena, Puedes imaginarte por un momento la escena. Miles de personas siguiendo a Jesús. Puedes imaginarte a los apóstoles mirándose unos a otros y bueno, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Era un reto grande, y a la vez era una molestia, porque a ellos, ¿sabes lo que les gustaba? Estar con Jesús. A ellos les gustaba la tranquilidad. Eran un poquito autistas como yo. Les gustaba un poco el bullicio, lo evitaban. O sea, ellos siempre han mostrado una tendencia a separar a la gente de Jesús. Este era el carácter de los apóstoles. Porque ellos querían su tranquilidad y su bienestar. Pero aquí no estaban, aquí estaban un poquito superados.
Tú puedes imaginarte a Pedro o a Andrés o a cualquiera de ellos mirando de reojo por el retrovisor, y de repente a diestra, a siniestra, miles por aquí, miles por aquí. Era mucha gente, No sé en qué lugar estaban ellos, iban en el medio, en un lado, no sé, pero era una situación tremendamente ilustrativa. Y me gusta como la puedo imaginar, ¿sí? Entonces podemos ver esa grandeza, podemos ver esa necesidad de los corazones y podemos ver cómo Cristo realmente no le molestaban las almas, como no tienen que molestarte a ti. Debe de ser un deseo de tu corazón las almas por quien Cristo murió y a quien Cristo amó. Pero para esto necesitamos este carácter. Es fácil enseñar una palabra, es fácil abrir la Biblia y dar unos consejos, pero es muy complicado realmente tener la pasión por el prójimo. Aún por los hermanos y cuanto más por aquellos que evidentemente no conoces absolutamente nada. Esto es un milagro. Esto es milagroso. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua. O sea, para Juan es importante citarnos este asunto, la fiesta de los judíos. Había 3 fiestas importantes: Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, a las cuales Jesús fue. Y eran una vez al año. Y todos los judíos piadosos en Jerusalén. Pero bueno, aquí ahora no vamos a entrar en geografía porque tendríamos que puntualizar algunas cositas porque estamos en Galilea, no te olvides. Acuérdate, estamos en el lago de Genesaret o mar de Tiberias o mar de Galilea. Dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, entonces le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es interesante la pregunta, ¿no? Te la puedes imaginar también. Te puedes imaginar la pregunta, te puedes imaginar la cara de Felipe y te puedes imaginar que Jesús sabía perfectamente quién estaba a su alrededor. Sencillamente él alzó los ojos en el sentido de que cuando en la Biblia se nos habla de que Cristo alza los ojos es algo a tener muy en cuenta. Él alzaba los ojos con un sentido siempre espiritual. ¿Sí? Él no tenía problemas de curiosidad, de ver inoportunamente, de fijarse en lo que no hay que fijarse. Él no tenía un problema de juicio ni de desprecio. Él sabía que la gente que estaba allí estaba porque tenía hambre. Y en medio de tanta gente que tenía hambre podría haber personas con expectativas mesiánicas. Pero no todos eran iguales entre 5.000 personas. Y podría haber incluso personas que le despreciaban o que sencillamente se interesaban para ver si encontraban errores en su carácter o en su manera de administrar. Que el Señor nos ayude a levantar los ojos como Jesús los levantaba. Acuérdate cuando Él realmente sentó a aquella mujer que estaba condenada. Es interesantísimo Juan 8. Muchas traducciones omiten los primeros 12 versículos y nos introducen ya a Jesús como la luz del mundo, cuando es perdonada una mujer sorprendida en adulterio. Y dice que cuando él alzó los ojos ya no quedaba nadie, solo él y la mujer. Y le dijo: ¿quién te condena? Esto es importante, muy importante. Felipe alza los ojos, pero Felipe lo que está viendo son 5.000 personas. Una molestia, un problema, una dificultad, algo en ese momento insuperable. Dice así: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de... Aquí tenemos la divinidad de Cristo en su humanidad. Él es omnisciente. Aquí. Él sabe perfectamente que van a comer 5.000 personas. Y no solamente sabe que van a comer, sino sabe cómo van a comer y el milagro que se va a hacer.
y sabe perfectamente los recursos que en ese momento están a disposición de los discípulos, pero él sencillamente está tratando de inculcar, está tratando de influenciar, de atraer la atención de sus discípulos para que realmente comprendan quién él es y el ejemplo que les quiere dar. Esto es una historia larga, muy larga, porque Jesús después, por la propia pluma de Juan, va a hablarnos acerca del nuevo pacto que nos va a llevar a la propia Pascua. Y va a hablar acerca de esa carne y de esa sangre que hay que comer. Sí, estableciendo los fundamentos principales del nuevo pacto. Pero aquí está ahora diciendo, bueno, entonces Felipe le responde 200 denarios de pan. No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Estos son los discípulos que son naturales de aquí de Betsaida. Por lo tanto, tenían conocimiento de todos los Mercadonas, Carrefours y todas las posibilidades cercanas que había. Es Cristo quien le dice, haced recostar a la gente. Ya ha quedado claro que lo único que hay es lo que este muchachito tiene en la mano, ¿no? Entonces es muy difícil tratar de explicar cómo es que realmente la gente comió. O sea, el pan no pudo ser partido en 5.000 pedazos, por muy pequeños que fueran, ni los pescados. Estamos ante una obra creativa de Dios. Esto es algo importante aquí. Cristo creó la comida. Hizo posible que lo insuficiente fuera suficiente. Este es el milagro. Esto es lo que mi mente no es capaz de captar ni de comprender, porque un milagro está muy encima de la posibilidad intelectual de ningún hombre. Un milagro solamente puede ser aceptado y entendido a través de la fe. No pienses que estos panes y estos peces fueron partidos en 5.000 pedazos, porque no daban. Es imposible. Hay un milagro creativo, hay una suficiencia como esas tinajas que no dejaban de vertir aceite hasta que realmente se paró. Dios está obrando. Acuérdate de las palabras de Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:4, cuando dice claramente que todo alimento es creado por Dios y por lo tanto lo comemos con acción de gracias. Y aquí la palabra crear es un verbo griego que habla de crear, de realmente hecho de la nada, o sea, solo lo que Dios puede hacer. Es el verbo que está usando Pablo hablando a Timoteo, aunque ahí no está usando un verbo, está usando un sustantivo. ¿Realmente piensas que nosotros tenemos la suficiencia? ¿O dependemos del milagro de Dios? Cuando tú y yo pensamos que lo que tenemos es suficiente, empieza la pobreza. Empieza el decaimiento. Empieza la falta, evidentemente, de expectativas. Empieza la búsqueda humana en las capacidades humanas, a veces mezclada con buena teología, pero sin ningún producto espiritual, sin ningún fruto espiritual. Lo que estaba diciendo Felipe y lo que estaba diciendo Andrés, hermano de Simón, claramente era que lo único que había era estos panes, estos 5 panes y estos 2 pececitos. No había más. Y 200 denarios no llegaban para comprar para todos, según el argumento de Felipe. Ahora, ¿podemos realmente comprender la responsabilidad que Cristo está trasladando a sus discípulos? ¿Puedes darte cuenta en esta mañana de la responsabilidad que tenemos cada uno de los que estamos aquí de administrar la gracia de Dios? Una gracia que va a ser puesta en tus manos y que sin embargo Dios va a obrar, va a bendecir, va a respaldar, va a suplir, va a darte aquello que no tienes y te falta.
Nadie piense que tiene lo suficiente para enfrentar la vida. Ninguno de los que estamos aquí tenemos lo suficiente en nosotros. Siempre es en Cristo, siempre es en su provisión, siempre es en su gracia, siempre es en su bondad, siempre es en su misericordia. Dependiste de Dios cuando nació tu hijo, estuviste de rodillas rogando a Dios que lo trajera con bien a la vida, que no se muriera en el camino. El otro día Eunice nos comentaba cómo Miriam salía ahorcada por el cordón umbilical. ¿Por qué salió con vida? Porque Dios la sacó con vida. Fue un milagro. Pero el mismo milagro es el nacimiento de cualquier otro bebé aquí en esta mañana. Pero ahora tienes que seguir orando para la provisión de Dios, para la educación de tu hija. Eres madre, pero tienes que aprender a ser madre. Digo esto como todas las administraciones que tú tienes aquí. Cualquier creyente en esta mañana aquí está siendo desafiado a administrar. Y administrar es administrar la gracia con fe, comprendiendo que lo que falta es sencillamente la provisión que Dios ya tiene. Cristo ya tenía la provisión, en sus manos estaba la provisión y el desarrollo milagroso, la maravilla que tenemos ante nuestros ojos. Que 5 panes y 2 peces fueron alimento para 5.000 personas y sobró más de lo que se empezó. 12 canastas. Empezaron con una, comieron 5.000 y acabaron con 12. Qué maravilla, ¿verdad? Esto es un desafío, hermano. Un desafío en el equilibrio humano de quien está ante nosotros, que es Jesucristo. El hombre que, siendo Dios, en ese momento mostró la fe y la humanidad perfecta que él portaba en sí mismo. El cristianismo perfecto, la existencia perfecta, la actuación perfecta. Eso me encanta de Jesús. La espontaneidad de Jesús siempre obedece a su realidad divina. Ten cuidado con tu espontaneidad, que puede ser muy carnal, hermano. Hay quien se jacta de decir lo que piensa. Pues esto no es una virtud. A veces hay que pensar lo que decimos antes de hablar. Ahora, di lo que piensas si es una verdad, que va a bendecir, pero no te jactes de tus capacidades ni de tus habilidades humanas. Jáctate de tu debilidad y tu necesidad en Cristo. De esto sí, jáctate. Y gloríate. Por cuanto eres débil, eres fuerte. Oh, qué bueno, ¿no? Es una cosa increíble, tan sencilla y tan profunda a la vez. Podemos ver que en este momento Cristo está llevando a cabo una administración. Entonces es Cristo quien administra ahora. Amén. Él dice, Él toma estos panes. ¿Qué decía Pablo a Timoteo? Todo lo que comemos, todo alimento ha sido creado por Dios y una vez que ha sido bendecido con la acción de gracia, lo podemos comer. ¿Qué es lo que Cristo hace? Dar gracias a Dios. Y aquí tenemos la palabra Eucaristía, que proviene evidentemente de la manera de dar gracias. Los griegos te dicen Evcharistó. Nosotros decimos Eucaristía, ¿sí? Aunque lo asociamos con asuntos de carácter religioso. Pero sencillamente es dar gracias. Entonces aquí estamos dando gracias y viendo a Jesús dando gracias, y una vez que el administrador de Dios da las gracias, entonces los entrega en las manos de aquellos que de repente, ¿cómo hicieron? ¿Cuántos discípulos eran? No sabemos el número de los discípulos.
¿Cuántos eran? 12. ¿Y cómo repartieron esto? ¿Cómo hicieron? Le dio un pescado a uno, otro pescado a otro, un pan a uno, otro pan a otro. ¿Cómo fue esta historia? Uno llevó todo, iban con él el resto. ¿Cómo fue? Yo no sé cómo fue. Ni te voy a decir cómo fue. Lo que sí estoy muy seguro es que según iban dando, ahí se estaba multiplicando la comida, ¿no? Y estaban viendo, y estaban experimentando, y estaban comprendiendo que lo que estaban administrando no eran 200 denarios de comida comprados en un supermercado de Bethsaida, ni tampoco realmente eran únicamente esos 5 pececillos que tenía ese muchacho. No hubieran sido útiles si Cristo no los toma en su mano. Amén. Esto fue lo que dio suficiencia a lo que ese muchachito tenía. Ese muchacho no tenía suficiente, ni los apóstoles tenían suficiente, ni nadie tenía suficiente. Fue cuando Cristo tomó que se produjo el milagro. Ahora quiero decirte algo en esta mañana, y te puede sonar un poquito, para mí muy bueno, muy animante a mi propio corazón. En el momento que pongas todo lo que tú eres en manos de Dios, verás el milagro. Pero hay mucha gente que no está llevando a Dios toda su vida. Tienen diosecitos de bolsillo, de mente. No puede ser. Esto siempre acarrea pobreza, discordia. Es una forma de idolatría en el corazón. Yo quiero aconsejarte en esta mañana, cuando entregues todo lo tuyo a Dios, verás la multiplicación en el ministerio de tu vida. Hasta ahí estás negociando con el Señor. El Señor a veces nos llama y dice, venid y echemos a cuentas, ¿sí? El Señor muchas veces va a juzgar nuestros ministerios. Y aquí lo que estamos viendo, y es muy importante, es la humanidad generosa, equilibrada, milagrosa, llena de fe, ejemplar en la propia persona de Jesucristo. Cristo era una persona de una generosidad perfecta, la que tú y yo no tenemos por naturaleza. No miraba a quién daba, daba sencillamente porque era generoso. No medía sus acciones, no amaba más a unos que a otros, amaba, daba. Y daba sin mirar ni cuantificar lo que daba. La dádiva de Dios es una medida imposible de cuantificar, sin medida, dice la Biblia. Es lo que Dios da, la respuesta de la fe cristiana, de aquello que le honra y le glorifica. Observa que aquí lo que estamos encontrando es la capacidad, como digo, de dar mucho a muchos y de repente, después de haber dado tanto, dice, recoger lo que sobra. Era generoso, pero no era pródigo. Esto es importante. A veces leemos la parábola del hijo pródigo y nos gusta mucho siempre la vuelta al padre, ¿verdad? Esa es la parte más linda de la historia, ¿no? Aún estaba diciendo las palabras, el padre ya se había puesto en pie, ya había salido a recibirle, ya llevaba el anillo, ya llevaba la bendición, el perdón, la misericordia. Pero hay una parte de la historia que tenemos que aprender, que es la prodigalidad, o sea, el despilfarro de ese muchacho, que muchas veces los creyentes somos así. Y no debemos de ser así. Lo que Dios te da tienes que administrarlo con mucho cuidado, porque despilfarrarlo tiene sus consecuencias. Eso es lo que significa la palabra pródigo, amén. Es lo que significa despilfarrar.
O sea, gastar de más. No pararte realmente a ver qué es lo que es justo. Pero a la vez Jesús, fíjate cuántos denarios de pan eran los que aquí hacían falta. 200. ¿Para comer cuántos? 5.000. ¿Sí? ¿Cuánto costó en una estimación aproximativa el perfume que derramaron en un solo momento en la cabeza de Jesús? 300 denarios. El sueldo de un año, decían. Y todos los discípulos, no solo Judas, dijeron, esto es un derroche. Es importante entender lo que es derroche y lo que no es derroche. Para Jesús no fue un derroche, 300 denarios cayendo sobre su cabeza. Es más, no solamente fue un derroche, sino dice que esa casa se llenó de todo el perfume que aquella mujer en Betania derramó en su cabeza. Entendemos, evidentemente, que era María, yo por lo menos. Y cuando le dicen esto que dice Jesús, mira, por favor, realmente no estorbéis, está haciendo una muy buena obra. O sea, Cristo calificó de buena obra esos 300 denarios derramados sobre su cabeza. Y dice, y donde quiera que se predique el Evangelio, se recordará lo que hizo esta mujer para la memoria de su administración. Nosotros muchas veces tenemos dificultad en entender qué es un derroche y qué no es. Pero Cristo no, por eso dependemos de esta perfecta humanidad. Amén. Aquí podemos ver este bendito equilibrio de carácter en la propia administración de todos los bienes que el Padre le había concedido y cómo Él realmente trataba a las personas y a las gentes. Y era capaz, evidentemente, de producir y gastar comida para 5.000, dejar que derramaran mucho perfume cuantioso sobre su cabeza y sin embargo decirle a los discípulos a un modo de racanería que podría la gente interpretar, ¿no? ¡Qué rácano! Déjalo para el que venga detrás. No había que dejar ciertas cositas por la tierra para aquellos que después de cosechar podrían beneficiar. Hasta tendrían textos bíblicos. Pero sin embargo, el Señor les dijo recogerlo todo. Perfecto equilibrio de carácter. Modelo de mayordomo de Dios ante nuestros ojos. Desafío a nuestra vida hoy. Desafío a cada instante de nuestra vida hoy. Un desafío a cómo estamos administrando las cositas que tenemos entre manos. Un desafío a la insuficiencia que tenemos que reconocer buscando la suficiencia de Dios. Un desafío a entender que si tu noviazgo no está siendo administrado espiritualmente, tiene muchas posibilidades de fracasar. Un desafío a que si mi matrimonio no está siendo dirigido por una administración espiritual, tiene muchas posibilidades de fracasar. Un desafío a pensar que si tu ministerio puede ser llevado en tus capacidades intelectuales o en tus formas humanas, tiene muchas posibilidades de fracasar. Un desafío a que la fe siempre busca a Dios, necesita a Dios y no tiene en sí misma. Es Dios la fuente de la plenitud, la llenura y la gracia de la fe de cada creyente. Dios tiene para ti todo lo que necesitas, hermanos. Te dio la salvación, te ofrece la salvación, el perdón de tus pecados, como no te va a dar la vida que tú necesitas para vivir y todo lo necesario para ella. Dios te salva y cuando te salva te da un neceser con todo lo necesario para vivir. A ti y a mí a veces nos parece poco. Dices, pero este tubito de pastillas, sí, administralo. Administralo. Si tú quieres andar con el Señor, tienes que entregarle tu vida. No puedes elegir el sitio, el dónde, el cómo. ¿Cómo quieres que sea tu matrimonio? ¿Cómo te gustaría? No. Todo esto tiene que ser un principio de oración, de decir, Señor, ¿cómo tú quieres que seamos? Así era Jesucristo.
y entonces las cosas marcharán muy bien. Amén. Vamos a ir a un texto de Ezequiel 16. Es un texto duro, lo advierto, muy duro, pero un texto profundo y lleno de gracia. Estamos ahora hablando del equilibrio administrativo, ¿sí? Bueno, nuestro lugar base es Juan 6, amén. Ya hemos visto la multiplicación, los discípulos comieron, dieron de comer y hemos concluido con la recogida de las 12 canastas que sobraron en una manera de enseñarnos de Jesús, de su equilibrio administrativo, la economía de Jesús. Y ahora vamos al capítulo 16 de Ezequiel. Este texto esta mañana me golpeaba mi corazón y es la única vez en la Biblia que vas a encontrar en castellano un término similar a pródigo, y lo tienes en el Antiguo Testamento. Y ahora dice así, y él está haciendo aquí un juicio a Jerusalén, o podríamos decir al reino del sur. Él está hablando de ese juicio justo de Dios y le va a dar las razones por las cuales Dios juzgó a Jerusalén. Y lo que te va a enseñar es que la base de su juicio, que tuvo que ver con la propia incredulidad, con el carácter despectivo, estaba relacionada con la mala administración. Y ahora te va a decir esto, y nos va a decir por qué es la Biblia. Amén. Es para ti, es para mí, es para todos. Está aquí. A modo de advertencia, a modo de enseñanza, a modo de exhortación, que cada uno, el Espíritu Santo, haga con ella como Él puede y como Él solo sabe hacer. Yo sencillamente, mi deber es exponerla. Y ahora dice así, hay un resultado, dice, viene desde el verso 40, harán subir contra ti muchedumbre de gente y te van a apedrear y te atravesarán con sus espadas. No tenemos dudas en cuanto a este momento. Sucedió, quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré. Ahora, hasta hace un momento, hermanos, estamos hablando en la tercera persona del plural. Son otros los que hacen, ¿sí? Son el enemigo, el pueblo enemigo, el instrumento del juicio de Dios para con Jerusalén. Nabucodonosor con sus ejércitos están actuando en contra de Jerusalén, están devastando Jerusalén, están arrasando Jerusalén, están muriendo gente por doquier, hay un sufrimiento absoluto y total, ¿sí? Entonces sabemos que los culpables están en plural y son este pueblo enemigo a quien no podemos esperar de ellos nada. ¿Qué esperas de tu enemigo? ¿Que te cuide, que te ame? No, el enemigo siempre te va a destruir. Pero ahora cambia en este verbo el pronombre. Y ya no tenemos un plural. Es Dios quien dice, y así haré. ¿Quién hará? ¿Quién es el que va a hacer? Es Dios. Dios va a usar la experiencia, la dificultad justa y consecuente, cuya causa tiene que ver en la mala administración de este pueblo, con la bondad de Dios, la falta de fidelidad al pacto con Dios. Esa vida que cada uno de nosotros tenemos que entender que debemos de vivir seria e intensamente. Donde cada creyente es llamado en virtud del bendito nuevo pacto. Y donde muchas personas creyentes naufragan, zozobran, se desvían
de lo que es una administración santa con santas consecuencias. Cuida lo que Dios te da y Dios te cuidará a ti. Dios será una provisión segura en tu camino. Confía en su providencia. Confía en aquel que está a tu lado acompañándote. Este pueblo se había apartado de Dios. Tú sabes perfectamente. A veces, usando un ejemplo terrenal, muy infinitamente inferior a lo que aquí estamos tratando de enseñar, nosotros nos apartamos de personas. Evitamos sus compañías, pero no porque sean malos, sino porque nos molesta su idea santa de la vida. No es algo jactancioso como denunciaba Isaías cuando decía que en el orgullo del pueblo decía, ponte ahí porque yo soy más santo que tú. No, no tiene que ver con esto. Aquí soy yo quien me aparto de ti porque me molesta tu luz, me molesta tu corazón, me molesta tu cristianismo, me molesta tu forma de ver la vida. Yo quiero vivir de otra manera y eso lo sabemos perfectamente. Mira, la gente más joven, bajo la influencia de sus progenitores, llegó a ser una molestia, una carga para ellos que terminaron despreciando y buscando la vida cual pródigos. ¿Sí? Pero a veces los más mayores somos también así. Nos molesta la luz. Evitamos la luz. Pero cuando tenemos argumentos de luz, entonces nos gusta encontrarnos en la iglesia porque esos argumentos de luz hablan bien de mí. Ahí es donde yo me luzco y ahí es donde yo saco mi gorro y hago con mucha humildad. ¿No? Pero en las veces que no me he acercado a la luz no digo nada, eso queda conmigo. ¿Pero he administrado bien o mal? Muy mal. Tú has visto la mano que te trae la bendición y la has despreciado. ¿Y si esa mano era de Cristo? ¿Y si esa mano era un Ananías que iba a tu encuentro, enviado por el mismo Dios, diciéndote, hermano Saulo, vengo para ponerte las manos? ¿Has calculado esto? Lo que has despreciado, lo has despreciado. Y Dios ha sido bueno y estamos aquí, gracias a Dios. Pero vamos a ser honrados, ¿o no? Vamos a ser honestos. Había un dicho que decía mi abuela, y creo que leía poco la Biblia. Aunque tiene su teología, decía, pecado tapado, pecado perdonado. Claro, pecado tapado, pero por la sangre de Cristo. Cubierto en la sangre de Cristo. Era media teología la que tenía. Pero lo que ella quería decir era otra cosa. Lo que queda en secreto está olvidado. Pero recuerda que Dios habló a los hermanos de José y les dijo, os alcanzará vuestro pecado. No te olvides. Nunca te olvides de esto. El desprecio a Dios tiene unas consecuencias. Evitemos los caprichos y un cristianismo a la carta. Dios no va a satisfacer tu forma caprichosa ni mi forma caprichosa de vivir. Dios va a darme aquello conforme a su propósito y voluntad para conmigo. Y yo no soy quien para seleccionar lo que es bueno y lo que no lo es. Si queremos la voluntad de Dios, es un todo. Y no hay más. Amén. Y ahora dice, yo voy a hacer que dejes de ser una ramera. ¿Quién es la ramera aquí? ¿A quién se le está llamando ramera? Al pueblo de Dios. No al enemigo del pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por su infidelidad. Porque realmente Dios se presentó a ellos como un esposo. Y les trató como una esposa. Pero ellos fueron infieles con otros pueblos, con otras culturas. Y a esa palabra, claramente en el Antiguo Testamento les dice, os habéis prostituido. Por eso dice ramera.
Y ahora, la acción de Dios que procura que su pueblo sea santo, ¿qué es lo que está diciendo? Voy a dejar de que seas una ramera y que pares, que ceses. ¿En qué? Observa el término ahí. Realmente ahí tenemos que relacionarlo con ramera, ¿sí? La ramera cobra por sus servicios. Y esto era lo que hacía Israel. Recibía un beneficio de su prostitución. Es fuerte esto, ¿eh? Aquellas cosas que mal administraba, estaba prodigando la gracia de Dios. Esto es un riesgo, ¿eh? Un riesgo muy grande, hermanos. Un riesgo a considerar. Una palabra a reflexionar. Una palabra para que una vez más veamos al que es perfecto y aprendamos de cómo Él administraba. Observa, vamos a dar un saltito en el contexto y vamos a ir al verso 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor, la voz, el oráculo profético. ¿Y qué dice el Señor? ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Gran pregunta. Antes, verso 60, yo tendré memoria de mi pacto. Aquí vemos la eternidad, el carácter eterno de aquello que Dios declara. Cuando Dios declara y se compromete, no cabe el error, no cabe el fallo. Él lo hace evidentemente por la propia voluntad, ¿sí? Por el propio deseo de su propia idea de la vida. En Él no hay egoísmo. En Él, evidentemente, la actuación garantizada en su propia persona es totalmente correcta. Entonces Dios deja bien claro aquí la bendita seguridad de su pacto. Yo voy a acordarme del pacto que concerté, hice un acuerdo contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Esto es un hebraísmo que nos está hablando de un asunto superlativo al término eterno. El lenguaje hebreo abundaba en este tipo de cosas. Es una manera de decir eterno en una manera superlativa, perfecta. Y te acordarás de tus caminos. ¿Y qué? Y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Ellos habían fallado al pacto. Él les está diciendo que son muchísimo peores que Samaria, la hermana del norte. Lo han hecho peor, no, muchísimo peor. Verso 62, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo mi gracia, que una vez más te perdona, que una vez más te trae al redil, que una vez más te enseña lo que es justo, que una vez más te enseña lo que es la provisión mía y no tu suficiencia, mi suficiencia. No mi capacidad, no nuestra capacidad. Y sabrás que yo soy Dios para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras tu boca. Tremenda declaración de la palabra. Hermanos, Dios es gracia, amén. Dios nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos trae siempre de nuevo. Su intención es amarnos, su propósito es llevarnos a donde Él quiere dirigirnos. Él abundantemente y con suficiencia no está pensando que tú tienes en ti mismo la capacidad. Él quiere que tú comprendas que Él es aquel que asentó el pacto, la seguridad, y no sobre cualquier persona, sino sobre su propio Hijo muriendo en la cruz y derramando su sangre. Él habla hoy por el Hijo. Entonces, cuando vemos esta verdad, ¿sabes qué tenemos que hacer? Pensando en las veces que hemos sido perdonados,
Pensado en las veces que tantas veces de nuevo el Señor ha tenido misericordia, que tantas veces hemos mal administrado sus bienes, que tantas veces no hemos estado a la altura de esa verdad que se nos ha confiado. Esto nos calla la boca y nos avergüenza y nos hace humildes y hace que nos saquemos el pecho pensando que nosotros hemos logrado algo. Nadie logró nada. Y todos los que estamos aquí somos ejemplos de una gracia inmerecida. Siempre inmerecida. Y por lo tanto, por el inmerecimiento de esta gracia, nosotros administramos al Señor con un sentido no de deuda que podamos pagar, sino de deuda de amor. Y esa deuda de amor me hace humilde. Cuidado. Grandes palabras de Ezequiel golpean mi corazón, golpean mi mente y me enseñan la vida que Dios demanda de mí. Si hoy estás bien, dale gracias a Dios. Pero ha sido por Él, no por ti. Ha sido Él, no yo. Pero eso no implica que gastemos todas nuestras fuerzas en vivir la vida agradable y perfecta que es posible vivir, porque tenemos no solamente el ejemplo, sino tenemos el ejemplo viviendo en nuestros corazones y sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Gloriosa verdad trinitaria. Amén. Merece la pena cansarnos con esto. ¿Estamos dispuestos? El Señor nos distingue con tanto amor. ¿Qué hay en mí para que pueda ser valorado por alguien? ¿Qué hay en mí para que realmente pueda ser apreciado por alguien? Todo lo que la gente puede apreciar es lo que Dios en su gracia y por gracia nos ha ayudado a administrar. Y que seamos fieles hasta la muerte. ¿Estamos dispuestos? Qué bueno, ¿verdad? Nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová, el Señor. Deuteronomio capítulo 18, 5, voy a daros 3 textos más relativos a la administración equilibrada y a la importancia de la administración. Hemos empezado con el Antiguo Testamento, para que sepamos que lo que aquí tenemos es la palabra con su significado igualmente que en el Nuevo, ¿sí? He procurado asegurarme, a veces la palabra ministrar tiene que ver con hacer, pero he buscado aquellas que tienen que ver con servir, ¿sí? Porque sabemos que la palabra en el Nuevo Testamento se convierte en diácono, que tiene que ver con servicio. Dice así, qué bonitas palabras a la tribu de Leví. Verso 5 del capítulo 18, aquí tenemos la porción de los levitas. Y en estos 3 versículos, del 5 al 8, 2 veces va a salir el verbo ministrar, administrar. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar, servir. En el nombre de Jehová, Él y sus hijos para siempre. Bendita la iglesia de Jesús también, que ha sido escogida para administrar. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará, o sea, donde el levita iba, llevaba la ministración. Llevaba el servicio
el equilibrio de quién era. No podemos cambiar nuestra vida por el lugar donde estemos. ¿No? Yo no puedo mostrar una intensidad espiritual aquí en el púlpito y cenando con mis hijos en mi casa, disminuir mi intensidad. Yo soy levita por donde quiera que voy. Soy siervo, soy cristiano como tú. Esté aquí, esté allá, esté donde esté. Yo tengo que ser un testimonio de servicio. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios contemplan mi vida constantemente. Yo soy consciente de que Él me está mirando y está esperando lo mejor de mí siempre. Y soy consciente de que tiene mucha paciencia para conmigo, mucha paciencia para conmigo. Pero aún así me sigue enseñando. Entonces los apóstoles aprendieron de Jesús la manera de administrar para el tiempo posterior de la iglesia. Amén. Entonces un levita donde fuera, su deber era administrar y ministrar, o sea, servir en aquello que Dios le había confiado. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Sabemos que ellos tenían su porción en Jehová. Amén. Vamos ahora un momento a Tito 1:7. Vamos a citar, os doy ya los textos para que veamos la importancia. Tito 1:7, Primera de Pedro 4:10, Primera de Corintios 4:1, Primera de Corintios 9:17 y Segunda de Corintios 8:17 al 23. Vuelvo a repetir, Tito 1:7, Primera carta de Pedro 4, verso 10. Primera de Corintios 4, verso 1. Primera de Corintios 9, verso 17. Y Segunda de Corintios 8, versículo 17 al 23. Y ahora veremos lo importante que es para Dios la buena administración. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Iremos un poquitín rápido, son las 2 de la tarde. Para ir ya concluyendo nuestro sermón. Vamos por favor a Tito 1:7 y ahí vemos las propias palabras referentes al obispo, al supervisor. Tiene que ser irreprensible. ¿Cómo? ¿Con qué está relacionando la irreprensibilidad? Con la administración. Es importante, ¿ves? Después ya te da, evidentemente, el carácter y aquellos asuntos que en vida no debemos de mostrar o debemos de evitar o debemos de arrepentirnos cuando nos comportamos inadecuadamente. Pero en el sentido de la administración debe de ser irreprensible. Amén. Primera de Pedro 4:10. Son textos todos muy interesantes. Es curioso el contexto donde aquí nos estamos encontrando. Aquí es un texto donde también se suma cuando se quiere predicar acerca de los dones que se manifiestan en el Nuevo Testamento. Y dice así en el verso 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos icónomos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, cada uno, según la gracia recibida, administrela en la iglesia como unos buenos administradores, servidores de la gracia de Dios. Vamos a ir adelante porque más o menos están diciendo lo mismo y quiero pararme un poquito en otro que tenemos un poquito más adelante. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1, también otro texto importante.
Pablo acaba de concluir ese capítulo 3, es exactamente donde estamos en un mensaje para ti en la radio. Hemos terminado este capítulo 3 en el estudio de Primera de Corintios. Y ahora dice así pues, o sea, como conclusión a lo que acaba de decir, téngannos los hombres por... Aquí no es el término diácono, aquí es el término juperete, que es una persona que está remando, por poner un ejemplo, alguien que está en una constante labor servicial, o sea, no relaja su vida ni su ministerio. Y como consecuencia de ser un servidor de Cristo, también es un administrador de los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? El evangelio que Pablo predicaba. Un buen administrador del evangelio. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 17, perdón. Ahora Pablo está aquí concluyendo de una manera excelente. Bien, se nos ha encargado servir, se nos ha encargado predicar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, voy a tener ¿qué? Una recompensa, ¿sí? Pero si de mala voluntad, dice la comisión, y aquí tenemos la misma palabra, la administración, se me ha confiado, se me ha concedido. Por lo tanto, no debemos de dar fuerza a nuestros estados de ánimo. La comisión que se te ha dado, el encargo que se te ha dado, el don que has recibido no es susceptible de tu estado de ánimo, de tu bienestar o de tu estar. No. Hay una comisión a la que tienes que ser fiel, hay una comisión con la que tendrás que responder, hay una comisión por la cual vas a ser recompensado y hay una comisión que aún no teniendo esa buena gana de predicar, recuerda que se te ha sido encomendado en un sentido de confianza. Entonces tengamos cuidado con nuestros estados de ánimo y nuestros desprecios a otros. Tú siempre tienes que estar dispuesto para servir a Dios en los demás. Amén. Y después habrá personas que serán comisionadas y que Dios les dará el corazón y la capacidad para hacer. Pero un creyente en la iglesia siempre tiene que ser una vida dispuesta a servir a Dios en la necesidad de otros. Por eso servir a Dios, digo, para que no equivoquemos la dirección. No somos puertas cerradas, nuestras casas no son puertas cerradas, nuestras vidas no son puertas cerradas. Recuerda que aún en el desánimo, la comisión te ha sido encargada. Y ahora me viene a la mente esas esposas de esos maridos que fueron asesinados por esos indios, aucas, los que después fueron los quechuas en Ecuador. ¿Qué ganas tendrían de predicar el evangelio a los asesinos de sus maridos? ¿De dónde proviene un amor? ¿Qué estado de ánimo puedes provocar tú a quien le clavó una lanza en la espalda al ser que amabas en esta vida, que era tu compañero y que tu familia está evidentemente incompleta sin él? Padres, hijos huérfanos y esposas viudas. ¿Qué hay de bueno en todo esto? Dime, por favor. Es un dolor ser viuda. Es un dolor ser huérfano. Dios da gracia para vivir esto. Pero aquí estamos no solamente de gracia para vivir, sino de un amor para predicar a quienes te asesinaron, te sesgaron la vida, te quitaron todo el futuro. Esto es de lo que está hablando Pablo. ¿Y cuántas veces a la gente le decimos, vete que no estoy de ánimo? Si no estás de ánimo, revisa tu vida. Porque somos llamados a estar de ánimo. Y a convertir el desánimo en ánimo en el Señor. ¿Por qué? Porque se nos ha confiado el evangelio. Amén. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cuánto aprendieron los apóstoles en Betsaida? Y nosotros también. Y para acabar, como digo, dejé este texto para el final.
Me parece tan práctico, tan interesante. Estamos en 2 Corintios ahora. Vamos al capítulo 8 y vamos a leer los versículos 17 Bueno, podemos ir hasta el 23. Sabemos que Pablo está recordando la generosidad de esta iglesia de Macedonia, su dar en medio de su escasez, ¿no? Su dar más allá de sus propias posibilidades. Una gran lección para todos nosotros. Pero ahora dice así: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Bueno, ¿esto qué nos enseña? Que Tito no tenía tanto ánimo, ¿verdad? Y por no tener ánimo, ¿qué tuvo que recibir? Una exhortación. La exhortación produjo en el corazón de Tito el deber correcto en el hacer. O sea, la buena administración. Y ahora dice, y enviamos juntamente con él, ¿a quién? A Timoteo, a Epafrodito, a Epafras, Gallo, el hermano. ¿Quién es el hermano? Ponle tu nombre. ¿Quién es? Esto es un texto muy interesante, ¿eh? Tito es nombrado. Y es nombrado con un poquito de vergüenza, ¿eh? Pablo está diciendo, Tito tiene un buen corazón, gracias a Dios por Tito, gracias a Dios porque Tito tuvo mucho que ver con las relaciones de Pablo con Corinto. Pero está diciendo, Tito no estaba tan dispuesto. Y se le está nombrando, ¿eh? Y esta exposición de Tito se la está dando ¿a cuántos? A toda una iglesia que recibe la carta. A veces nos molesta cuando una persona se inquieta y de repente dice a alguien, pues estoy un poquito inquieto por Juan, porque Juan no le veo como tiene que andar, y Juan se molesta porque ha sido en cierta manera avergonzado en público. Bueno, Pablo aquí está hablando de Tito, ¿no? Y no creo que Pablo quiera avergonzar a Tito, solamente está hablando de que realmente los cristianos tenemos que ser mejores. Pero ahora menciona al hermano. No al hermano de Tito, al hermano de Tito y de Pablo en la fe. Dice, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. O sea, las iglesias reconocen la predicación de este hermano que no sabemos el nombre. Por si tú tienes un poco de problema con ese protagonismo o ese complejo de inferioridad, recuerda que este hermano aquí no aparece por su nombre, pero Pablo lo está elevando de una manera gloriosa. Pero sigue leyendo, dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, o sea, de la vida del creyente, en el sentido de lo que Pablo está hablando, ¿verdad? Peregrinos y extranjeros, para llevar esta ofrenda, este donativo, que es administrado por nosotros, puro dinero físico. Estamos hablando de una ofrenda, ¿sí? Y Pablo está hablando de la administración de la ofrenda, está mencionando a Tito, está exaltando a ese otro hermano. Dice, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Qué bueno es cuando en la administración Dios se gloria en la iglesia, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que, de nuevo tenemos, administramos. Ahora dice, procurando hacer las cosas, y este es el texto final para los que me han acompañado hasta aquí. Es evidente, ¿no? Algunos ya no saben ni cuántos bolígrafos tienen en la mano. Pero otros me han acompañado hasta aquí. Jesús le dijo a los discípulos, habéis permanecido conmigo las pruebas.
Pues aquellos que han caminado hasta este momento ahora encuentran el sentido del fin de un sermón, ¿sí? Y vemos que Pablo nos lleva de nuevo al comienzo de nuestro perfecto ejemplo. Nuestra perfección administrativa es honrada primeramente de cara a Dios y manifestada de cara a los hombres, ¿sí? Y ahora te va a decir, enviamos también con ellos a otro hermano, el tercer hermano, Tito, un hermano y otro hermano. También, ¿qué se nos dice de este hermano? Cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligentemente por la mucha confianza que tiene en vosotros. ¿Queremos una iglesia sana? ¿Queremos unas relaciones sanas? Bueno, pues vamos a empezar por nosotros, por cada uno. Aquí tenemos una verdad importante, tomada de un ejemplo importante, Cristo. Bueno, pues todos tenemos que parecernos a Cristo en vida. Y parecernos a Cristo en vida será un buen argumento para vivir en la iglesia. Jóvenes, mayores y todos los creyentes. Nuestro corazón será un corazón hospedador, abierto, servidor, misericordioso, respetuoso con los hermanos, buscador del bien de otros. Un corazón que ensalzará y exhortará cuando sea necesario, por supuesto. Por supuesto. Sí. Pero ¿quién va a ganar? Recuerda, es tu vida, no tienes otra. Y con ella te presentarás. Y ella recibirá esta alabanza. Estamos hablando de mayordomos, de siervos, de trabajadores en la iglesia. Recuerda que fue Jesús, dice, bienaventurado aquel mayordomo, aquel siervo, que cuando venga el Señor le halle haciendo estas cosas. Que no seamos como aquel que viendo que tardaba el Señor, ¿qué hizo? Empezó a beber, empezó a embriagarse y a golpear a sus consiervos. Realmente el siervo que conoce la voluntad de su Señor y la hace recibirá premio. Pero quien conociendo la voluntad de su Señor no se prepara y no hace conforme a esa voluntad, recibirá muchos azotes. Porque a quien mucho se le da, también mucho se le va a demandar. Amén. Pues hasta aquí creo que podemos cerrarnos en oración unos momentos.